ya nos escucha. Dígame, doctor. Pero no sé si ya si ya puede. No le escucho mucho. No me doctora. No le escucho, doctor. Hola, doctora. ¿No me escucha a mí? Ahorita sí. Ahorita sí, pero no sé qué es lo que me dijo. Doctora, ahorita para que se pueda. Es que está cortado, se le escucha cortado. Yo le escucho bien lejos y cortado. Ahora. Bien lejos. Ahora, doctora, ¿me escucha mejor? Hola, doctora. Un poquito mejor, doctor. Hola, doctora. Hola, doctor. Hola, doctora, hoy sí me escucha. Sí, doctor. Voy a ver si no me parte. Como les decía, vamos a tener ahora a la doctora Elsie Cisneros como invitada para la clase de patología pulpar. Ya, ya ella se va a conectar en un momento, ya se está conectando, solo que no le he cargado la aplicación completamente. Ya, así que ya la vamos a ver. Si se recuerdan, les había dicho que por favor me encendieran las cámaras, ya, porque no los conocemos, o sea, me cuesta reconocerlos todavía y porque no los estoy viendo ya con mascarilla, gabachón, el gorro, todo, careta, ya no lo reconozco bien. Así que por me encienden las cámaras. Vaya, permítame. Parece que tenemos un pequeño problemita ahí.
Manuel. Magdalena Minero es la doctora. Hola, buenas. Buenas. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días, doctora. Dígame. No es invitación así con video. Están teniendo problemas con Buenos días. no la oigo, ¿Me logran escuchar? no la oigo. Sí, doctora. Sí, doctora. La oigo un poco retrasada, entonces, pero doctora, ya. Las disculpas del caso, ya que nuestra red está un poco lenta, pero vamos a iniciar. Solo como última prueba, quisiera saber si me pueden escuchar bien. Sí, doctora. Sí, doctora. Quisiera saber si logran ver mi presentación. Sí, doctora. Okay. Bueno, muy buenos días. Como ya les mencionó, soy la doctora Elsie Cisneros de Menéndez. Soy estudiante de la especialidad de endodoncia de tercer año específicamente de esta universidad. Hoy día tengo el gusto de compartir con ustedes esta bonita clase que es la clasificación de las patologías pulpares. Pedirles de antemano que pues prestemos mucha atención, ya que después de esta clase pues el objetivo es que ustedes cuenten, ¿no?, con las habilidades para poder determinar cuáles son esas patologías pulpares para poder llegar a un buen diagnóstico y obviamente que esto les sirva para un plan de tratamiento exitoso. De repente puede existir un poco de confusión sobre la terminología, sobre qué es cada patología pulpar y pues este día vamos a aclarar esas dudas y vamos a iniciar esta clase.
Mencionarles que la pulpa dental, como ya conocemos, es un tejido ricamente vascularizado e inervado que está delimitado por un entorno inextensible como es la dentina. Es decir, que la pulpa dental no tiene esa posibilidad de poder extenderse más allá de esos límites porque rodeada de ella está este tejido que ya conocemos, que es la dentina, que es un tejido duro que no le va a permitir que ella pueda expandirse cuando sufre un proceso de inflamación. También sabemos que la pulpa dental tiene una circulación sanguínea terminal y una zona de acceso circulatorio, que es el periápice, que es de muy pequeño calibre. Estas son una de las características de la pulpa dental a tomar en cuenta, que nos van a llevar a concluir que la capacidad defensiva del tejido pulpar va a ser muy limitada ante las diversas agresiones que pueda sufrir, sean agresiones tanto por caries, agresiones mecánicas, agresiones químicas. La pulpa, en su intento de poderse recuperar, va a iniciar un proceso inflamatorio, pero el limitante de la dentina va a hacer que su capacidad defensiva sea menor en comparación con otros tipos de tejidos que sí pueden perfectamente inflamarse y obviamente usar este mecanismo de defensa de la mejor forma. Con inflamación pulpar, bueno, tenemos que saber que la inflamación pulpar es nuestra primera barrera de defensa. De hecho, es una barrera innata que todos tenemos, ¿verdad? Y es una barrera innata inespecífica. Es decir, esta barrera va a actuar, ¿verdad?, en todo el tipo de tejido conectivo y va a ser un mecanismo que nuestro cuerpo va a utilizar para combatir todos aquellos microorganismos que puedan penetrar en los tejidos por diversos medios, como por ejemplo heridas, quemaduras, ¿verdad?, etcétera. Entonces, al igual que cualquier tejido conectivo, la pulpa dental contiene este mecanismo, esta primera barrera de defensa contra la invasión bacteriana, la cual es la inflamación, y esta inflamación va a poder ser de forma aguda o crónica, con o sin síntomas, y va a poder ser de forma reversible o irreversible. Y con base a estas características es que nosotros, se ha decidido, mejor dicho, dar una terminología mejor para que todos manejemos, por así decirlo, los mismos conceptos y que no exista esta confusión que de repente pueda llegar a presentarse. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas de patología pulpar? Las más comunes son las infecciones. Estas infecciones van a ser producidas por microorganismos anaerobios y bacterias gram negativas que pueden penetrar a través de caries, a través de fisuras dentales o fracturas, defectos del desarrollo dentario como causas más frecuentes, surcos, por ejemplo, de desarrollo que puedan existir en incisivos superiores. Todos estos factores nos pueden ayudar a que los microorganismos penetren directamente hacia el tejido pulpar. También otra causa son los traumatismos. Los traumatismos agudos como luxaciones, como fisuras y fracturas, o traumatismos crónicos como el bruxismo, como la abrasión, o también traumatismos iatrogénicos como los movimientos ortodónticos cuando aplicamos fuerzas excesivas, o también preparaciones de cavidades o tallados dentarios. Especialmente cuando me refiero a tallados dentarios, me refiero a tallados para prótesis fijas que las realizamos sin una buena refrigeración, o cavidades cuando la caries está muy profunda y seguimos cortando y obviamente accesamos directamente al tejido pulpar. También otra causa de patología pulpar es el electrogalvanismo. La presencia en el medio bucal de restauraciones con distintos metales puede producir estas descargas eléctricas que dan como consecuencia una afectación directa a la pulpa. También otra causa son las variaciones bruscas de presión en las que se produce una liberación de burbujas de gas nitrógeno en la sangre, dando lugar a las barodontalgias. Las barodontalgias son pues obviamente cambios de presión a nivel de la cámara pulpar
la cual no está afectada obviamente por el cambio de presión externa a esta y puede resultar como en un colapso de los tejidos adentro de la cámara pulpar. También otra causa son las radiaciones. En pacientes bajo tratamiento de radioterapia por tumoraciones de cabeza y cuello puede existir estas patologías pulpares. Otras causas también es la toxicidad de materiales de obturación, que ahora en día mencionar es menos frecuente debido a la mayor compatibilidad que todos estos materiales tienen. Las causas son las fisiológicas, ¿verdad? Las que ocurren con el envejecimiento. Las causas son las idiopáticas, en las cuales pues su causa es desconocida. Y mencionar que estas dos últimas son fundamentales en los procesos degenerativos pulpares. Y por último, otras causas menos frecuentes, pero que pueden existir, son las intoxicaciones. Hay ciertas enfermedades como diabetes, gota o nefropatía que nos pueden dar intoxicaciones endógenas que pueden afectar directamente a la pulpa. Algo similar nos va a suceder en las intoxicaciones de carácter exógeno que se producen por mercurio o plomo. Y también en esta parte, una causa que no es muy común y que todavía está, digámoslo así, en discusión, es la anacoresis. Es decir, que a través del torrente sanguíneo puedan llegar microorganismos de una zona a otra y directamente por el foramen apical penetrar hasta el tejido pulpar y causar la inflamación. Vamos a hablar un poco sobre patogenia, es decir, el proceso, cómo la pulpa inicia todo este mecanismo de inflamación. Como ya vimos, existen diferentes causas que nos pueden dar una patología pulpar. Entonces, cuando existe esta patología pulpar y periapical, el proceso patogénico básico que se desarrolla, como ya les mencionaba al inicio, es una respuesta inflamatoria. La pulpa va a reaccionar originando lo que nosotros llamamos pulpitis o inflamación, que va a ocurrir como una respuesta a mecanismos ya sea directos o inmunitarios. Los mecanismos directos, como ya hablábamos entre las causas, son los microorganismos. Estos van a llegar directamente hacia la pulpa por medio de los túbulos dentinarios expuestos, ya sea por caries, por traumas, por factores irritantes. Y cuando estos microorganismos penetran, nos van a destruir los odontoblastos y las células subyacentes. En los mecanismos inmunitarios, que es el segundo mecanismo, pueden, en este segundo mecanismo hay factores como los factores complementos, las inmunoglobulinas, que al final nos van a iniciar una respuesta inflamatoria, ya sea inducido por irritación directa o por el sistema inmunitario, lo que va a hacer que se liberen mediadores químicos que van a iniciar la inflamación. Vamos a analizar un poquito cómo es que se va a dar este proceso. Cuando hay una respuesta inicial en la inflamación, ahorita voy a hablar directamente de inflamación. La inflamación tiene una respuesta inicial y esa respuesta inicial va a ser una rápida vasoconstricción y que después, cuando los vasos sanguíneos se contraen de forma súbita, estos se van a dilatar. Cuando los vasos sanguíneos se dilatan, existe un acúmulo de hematíes en el centro de los vasos sanguíneos y va a haber una migración de leucocitos a la periferia. Lo que los leucocitos van a hacer es pegarse directamente en el endotelio o la pared del vaso para estar listos para su extravasación. Luego van a aparecer pequeñas figuras en el endotelio, lo cual nos va a dar una extravasación plasmática hacia los espacios del tejido conectivo, con el objetivo de que estas células de defensa puedan llegar hacia el lugar donde se encuentran los irritantes, que es el espacio intersticial. Luego el edema, porque obviamente aparte de células va a salir este tejido intersticial hacia el espacio donde se encuentran los microorganismos y va a haber una elevación de la presión local. Cuando existe una elevación de la presión en la zona, las terminaciones nerviosas se van a comprimir
y va a producir el mecanismo del dolor. Es por eso que cuando existe una inflamación de la pulpa, el paciente le va a decir, me duele. Luego, como resultado final de la inflamación, va a haber un infiltrado de linfocitos, de macrófagos y de otros tipos de células plasmáticas. Y cuando hay una fase aguda de la inflamación, se va a producir una exudación como respuesta de los tejidos pulpares y periapicales ante cualquier agresión, con predominio de las células polimorfonucleares, es decir, los neutrófilos. Al llegar a la fase crónica, cuando no se trata de forma inmediata esta inflamación va a pasar a una fase crónica. Cuando llegamos a la fase crónica, la respuesta del huésped es proliferativa. Se van a formar nuevas células, se van a formar nuevos vasos y nuevas fibras, lo que nosotros vamos a conocer como tejido de granulación. Es decir, que lo que tenemos claro de esta diapositiva es que la respuesta inflamatoria lleva todo este proceso que les he mencionado, y si nosotros no la tratamos a tiempo, al final lo que va a suceder es que va a haber una respuesta del huésped que va a ser proliferativa y vamos a terminar en la formación de un tejido de granulación, que es un tejido inflamatorio que se forma de una forma, valga la redundancia, crónica. Entonces, este día, debido a que yo estoy dando la clase de patología pulpar, vamos a dejar como segunda parte de la clase las patologías periapicales, ya que estas van casi siempre precedidas de una afección a la pulpa y luego evolucionan a una patología periapical. Entonces, en primera instancia es muy importante que conozcamos cuáles son estas enfermedades pulpares. Para poder saber y determinar qué es lo que presenta el paciente, cómo es el estado de la pulpa, tenemos que saber que el diagnóstico endodóntico va a ser definido como el proceso para identificar una condición pulpar y periapical inmediatamente y mediante la comparación de los signos y síntomas propios de cada patología. En ese sentido, este día vamos a poder conocer los distintos diagnósticos de las patologías pulpares con base a sus propios signos y a sus propios síntomas, para que luego ustedes estén capacitados para poder diagnosticar y, como les mencionaba al inicio, tener un buen plan de tratamiento después de conocer qué es lo que tiene su paciente. Ahora, durante mucho tiempo atrás, ha venido evolucionando la terminología de las patologías pulpares. Como ustedes pueden ver en la imagen, existen muchas clasificaciones, y esto fue un gran problema al inicio, porque existían clasificaciones que se basaban tanto en sintomatología, habían clasificaciones que se basaban en los propios hallazgos clínicos de autores, y estos autores defendían a capa y espada su clasificación, estaban muy renuentes a cambiar sus propios conceptos que a veces resultaban un tanto complicados de entender y de aprender. También uno de los problemas era que los libros de texto que se usaban para ciertas escuelas en endodoncia variaban mucho de país a país o de universidad a universidad. Entonces, todos estos problemas llevaron a la conclusión de que era necesario hacer una terminología más sencilla y que al final esta terminología pudiese ser usada de forma general y universal por la mayor parte de endodoncistas o de escuelas de odontología, para poder hablar el mismo idioma y para podernos entender. En este sentido, hubo una reunión por parte de la Asociación Americana de Endodoncia en el año 2008, el 3 de octubre de ese año, el cual citó aproximadamente 64 especialistas de los más reconocidos a esta conferencia, que fue la primera conferencia para poder dar una terminología del diagnóstico pulpar. Y en esta conferencia fueron evaluados todos estos problemas, dando
como les mencionaba, la primera conferencia de consenso para la estación de la terminología diagnóstica en endodoncia. Estos 64 que se reunieron obviamente eran expertos en la materia y tenían pues una capacidad para evaluar la mejor evidencia disponible al respecto. Estos doctores evaluaron la evidencia científica que hasta ese momento había surgido y decidieron hacer a través de esta conferencia una estandarización de conceptos, y es la que hoy en día vamos a manejar y vamos a utilizar, ¿verdad? Porque es la que más se utiliza a nivel mundial, ¿verdad? Y es la que la Asociación Americana de Endodoncia de hecho maneja. Este que ustedes ven en pantalla ahorita es el artículo que sale de esta conferencia, la cual busca dar una terminología para enfermedades pulpares y para enfermedades periapicales. Entonces, este día vamos a empezar a desarrollar las enfermedades pulpares. Como ustedes pueden ver, hay una clasificación pulpar y hay una clasificación apical. Para la clasificación pulpar, vamos a encontrar todos estos estados, porque antes el problema incluso era que ni siquiera había un término directo para nombrar cuando la pulpa no tenía nada. La mayoría de diagnósticos era para una pulpa enferma. Entonces, esta clasificación incluye el estado de pulpa sana, pulpitis reversible, pulpitis irreversible, que puede ser sintomática o asintomática, necrosis pulpar, tratamiento previamente realizado y tratamiento previamente iniciado. Y para la clasificación apical, que la van a ver más adelante con mi compañero de especialidad, el doctor Manuel Lemus, él les va a hablar sobre clasificación apical, cuando tenemos el tejido apical normal, cuando hay una periodontitis apical sintomática o asintomática, absceso apical agudo, absceso apical crónico y osteitis condensante. Vamos a iniciar entonces con la propia clasificación. La pulpa sana. Esta se define como una categoría de diagnóstico clínico donde el tejido pulpar se encuentra normalmente a las pruebas de sensibilidad pulpar. ¿A qué me refiero cuando digo responde normalmente a las pruebas? La pulpa generalmente, ya lo sabemos, contiene fibras nerviosas que cuando le aplicamos un estímulo va a dar una reacción, pero esta reacción no va a ser una reacción aumentada a las pruebas de sensibilidad como son las pruebas de frío y calor. Entonces, una pulpa sana, si bien le vamos a aplicar nuestras pruebas, va a reaccionar, pero va a ser una reacción dentro de lo normal que va a pasar cuando el estímulo es retirado. En la presentación clínica, vamos a ver signos clínicos dentro de los límites normales. Va a haber un tejido pulpar libre de síntomas que responde de manera normal a las pruebas pulpares de sensibilidad y no va a haber evidencia de sintomatología espontánea. Es decir, el paciente no les va a decir me ha dolido. No hay evidencia de caries, no hay evidencias de microfiltraciones, hay una adaptación adecuada de las restauraciones que existan. Es decir, que las obturaciones que estén en el diente se van a ver con buena adaptación, no va a haber filtración en ella y no va a haber obviamente un cambio de color a nivel de la corona del diente. Radiográficamente no vamos a ver cambios en los tejidos periapicales y por factores fisiológicos puede o no haber evidencia de mineralización pulpar, pero no directamente por una afectación a la pulpa. No vamos a observar presencia de reabsorciones a nivel radicular, no vamos a observar caries ni exposiciones mecánicas a la pulpa. En cuanto a las pruebas, ¿cómo vamos a validar nuestras pruebas de sensibilidad? ¿O qué es lo que esperamos encontrar con nuestras pruebas en una pulpa sana? Cuando nosotros aplicamos una prueba de frío, vamos a esperar una respuesta leve o moderada, es decir, el paciente va a sentir ese dolorcito, ¿verdad? Cuando nosotros apliquemos
directamente la prueba en frío, pero esa molestia va a pasar de 1 a 2 segundos después de que nosotros retiremos el estímulo. Con el calor, a diferencia del calor, el paciente generalmente no va a sentir nada. Para las pruebas eléctricas y para las pruebas cavitarias igual el paciente va a sentir un dolor leve o moderado que cuando nosotros quitemos el estímulo va a desaparecer. Nuestra prueba de percusión va a estar negativa, nuestra prueba de palpación igual va a estar negativa y el diente no va a presentar movilidad. Vamos a ver la segunda clasificación, que es una pulpitis reversible. Este es un diagnóstico clínico que se va a basar en los hallazgos objetivos y subjetivos, indicando que la inflamación puede resolverse y la pulpa podría regresar a la normalidad. Es decir, este es un estado en el cual la pulpa dental va a estar inflamada, pero va a tener la capacidad de resolver, ya que la pulpa está siendo inflamada porque está directamente relacionada con algún irritante, que es lo que está haciendo que se inflame. Pero media vez ese irritante es retirado, la pulpa puede regresar a un estado sano. ¿Qué es lo que vamos a observar clínicamente? Podemos observar obturaciones fracturadas o desadaptadas. Podemos observar tratamientos restaurativos recientes con sensibilidad postoperatoria, aquel paciente que se le acaba de realizar una obturación y al día siguiente le manifiesta, me duele el diente, siento sensible el diente. Se pueden observar caries, se pueden observar abrasiones, se pueden observar traumas o retracciones gingivales, que al final todos estos factores vienen a ser esa causa de la inflamación que cuando son retirados, pues la pulpa puede regresar, como les mencionaba, a su estado sano. El paciente puede tener una incomodidad leve o moderada, sin antecedentes de dolor espontáneo o severo ante la aplicación de estímulos térmicos, es decir, el paciente nunca les va a decir, me acosté y me levanté porque él tenía dolor, o por ejemplo, tomé agua helada y el dolor me quedó, sino más bien, tomé agua helada, me dolió mucho, pero después a los segundos se me quitó. Hay una respuesta rápida de corta duración, ¿verdad? Que son esos dolores leves que van a desaparecer a los pocos segundos después que quitamos el estímulo. Y en casos de pérdida parcial de la estructura dental, ya sea por fracturas o por abrasiones, puede el paciente sentir dolor al morder. No va a haber evidencia de dolor a la percusión o la palpación, y radiográficamente, igual que el anterior, vamos a ver ausencia de cambios periapicales. Hay una relación con el agente etiológico, ya sea que radiográficamente logremos ver caries o restauraciones profundas, pero que no nos van a comprometer directamente el tejido pulpar. ¿Qué es lo que esperamos ver en nuestras pruebas, a la hora de hacer nuestras pruebas? A la prueba del frío, tenga por seguro que ese paciente va a reaccionar de forma aumentada o hipersensible. Es ese paciente que cuando ponemos la prueba del frío, salta de dolor, le dice, me dolió mucho, pero cuando nosotros quitemos el frío, ese dolor va a pasar. Con la prueba de calor puede o no puede haber reacción, pero casi siempre es nula la reacción o muy leve. Con las pruebas eléctricas y cavitarias también va a reaccionar, pero ya va a reaccionar igual que con el frío, de una manera aumentada, pero al retirar el estímulo, el dolor va a pasar. Nuestra prueba de percusión, nuestra prueba de palpación y de movilidad van a estar negativas. Con la pulpitis irreversible sintomática, este diagnóstico clínico se basa pues, en los hallazgos subjetivos y objetivos que indican que el tejido pulpar está en un proceso inflamatorio y que va a ser incapaz de cicatrizar. Es decir, es un tejido pulpar que ha sido gravemente dañado y que no va a poder desinflamarse. ¿Qué es lo que vamos a observar clínicamente? Vamos a observar caries, generalmente caries profundas, obturaciones desadaptadas,
o también podemos ver obturaciones extensas, enfermedades endoperiodontal, atrición, recubrimiento pulpar directo, ¿verdad? Esas caries que nosotros quitamos y tocamos la pulpa y se puso un material directamente sobre ella para ver si lograba recuperarse. Y el paciente les va a manifestar un dolor prolongado, un dolor persistente, un dolor que es incluso espontáneo o referido. El paciente dice, me duele toda la zona, no sé cuál diente es el que me está doliendo porque es un dolor muy intenso, que cuando hay un estímulo térmico o hiperosmótico, como aumento de la ingesta de alimentos dulces o incluso alimentos muy helados, alimentos muy calientes, el paciente igual va a sentir ese dolor. Y también hay una característica muy particular de la pulpitis irreversible sintomática, y es que cuando el paciente se estimula con calor, él siente una sensación de alivio. Con lo helado. Hay pacientes que de repente les van a decir, me dolía mucho, tomé agua helada y sentí que se me calmó. Ese paciente muy probablemente está ante una pulpitis irreversible sintomática. Puede haber o no dolor a la percusión o sensibilidad al morder, y requiere obviamente la toma de analgésicos porque el dolor es demasiado fuerte y el paciente, como decimos en palabras sencillas, no aguanta el dolor. Entonces el paciente generalmente se automedica y cuando les llegue muy probablemente les va a decir, tuve que tomarme una Anadem, tuve que tomarme una pastilla para el dolor porque no lo aguanto. En la imagen radiográfica vamos a ver que coronalmente hay una asociación evidente del factor etiológico con la cavidad pulpar, es decir, como vemos en esta radiografía, va a estar directamente relacionado el factor etiológico con la pulpa, ya sea, como les mencionaba anteriormente, un recubrimiento pulpar directo o una caries que llegó directamente a la pulpa. Y si el proceso inflamatorio se extiende hacia el área apical, podemos ver un aumento del espacio del ligamento periodontal, como se ve en la radiografía. Podemos incluso ver ese espacio aumentado en la zona periapical. En nuestras pruebas de sensibilidad, a nuestra prueba de frío, el paciente va a tener obviamente una respuesta aumentada, e igual con el calor. A la prueba eléctrica puede ser una respuesta moderada, y a la prueba cavitaria de percusión va a haber una respuesta aumentada. La diferencia de nuestra pulpitis irreversible es que media vez nosotros retiremos el estímulo, ese dolor no se va a quitar, va a ser un dolor prolongado. Para la prueba de palpación va a estar negativa, y la prueba de movilidad puede ser que haya movilidad en el diente o que se sienta como un diente extruido cuando nosotros apliquemos la prueba. Puede ser que haya un leve movimiento debido a que el ligamento periodontal puede estar también inflamado por el proceso que la pulpa está llevando en ese momento. Con respecto a la pulpitis irreversible asintomática, este es un diagnóstico clínico que se basa en hallazgos subjetivos y objetivos y que indican que la pulpa vital inflamada, obviamente, igual que la anterior, es incapaz de cicatrizar o de recuperarse, pero van a haber características adicionales como la carencia de sintomatología clínica. Es decir, es un paciente que no va a sentir dolor. Sin embargo, el proceso inflamatorio puede avanzar hasta la necrosis. Muchas veces los pacientes se confunden, incluso nosotros como los que estamos diagnosticando nos podemos confundir con esta pulpitis irreversible asintomática, porque de repente el paciente dice, no, nunca me ha dolido, jamás he sentido dolor. O cuando indagas al paciente y dice, nunca me ha dolido, y le preguntas, ¿y anteriormente nunca has sentido dolor? El paciente dice, ah, sí, antes me dolió, pero hace mucho tiempo atrás, hace unas semanas atrás. Entonces hay que tener esos, digámoslo como tips muy en cuenta
para poder diferenciar cuando estamos ante una pulpitis irreversible asintomática y una, pues obviamente, necrosis pulpar o una pulpa sana, ¿verdad? En la presentación clínica, lo que nos va a determinar va a ser esto, la presentación clínica. Vamos a ver caries de larga evolución, caries muy profundas con o sin exposición pulpar aparente. Podemos encontrar también recubrimientos pulpares directos y esto es muy común, que de repente nosotros estamos en operatoria, pusimos este recubrimiento pulpar directo y al tiempo le preguntamos al paciente si le duele y el paciente dice que no y nosotros creemos que nuestro recubrimiento pulpar fue exitoso y probablemente estamos ante una pulpitis irreversible asintomática. Restauraciones profundas, también vamos a encontrar preparaciones cavitarias, persistencia de una agresión de baja intensidad y larga duración. Esta pulpitis pues obviamente es asintomática, o sea, el paciente no va a sentir nada o puede progresar sin síntomas clínicos hacia una necrosis pulpar. Puede haber dolor ocasional localizado o de leve a moderado. Puede ser de corta duración, que aumenta con cambios térmicos o presión sobre el tejido pulpar expuesto. Y radiográficamente no hay evidencia de cambios en la zona periapical. En algunos casos se relaciona con la imagen de osteitis condensante, que más adelante la van a estudiar con mi compañero. Y hay incremento en patrones de trabeculado óseo o radiopacidades periapicales. Pero esta radiografía es un clásico ejemplo de cómo podemos ver radiográficamente la pulpitis. No vemos mayor ensanchamiento del ligamento periodontal, no se ven mayores detalles más que la relación directa a nivel coronal del factor irritante con la pulpa. Y en la otra imagen que les he presentado, esta es una imagen característica de una pulpitis irreversible asintomática. Pacientes que logramos ver el pólipo pulpar, pero él dice no me duele, no siento molestia y nosotros vemos pues obviamente la gran cavidad con la pulpa expuesta. En nuestras pruebas de sensibilidad, las pruebas de frío van a estar positivas y va a haber una respuesta de leve a moderada. Las pruebas de calor igual, puede haber una respuesta de leve a moderada. Con la prueba eléctrica puede o no puede haber, y si hay igual es leve a moderada. Pero este dolor va a desaparecer cuando nosotros quitemos el estímulo. O va a permanecer, pero de una forma muy baja, muy moderada, muy casi que imperceptible al paciente. El paciente lo va a tolerar bien y no va a sentir mayor molestia. Nuestras pruebas de percusión, de palpación y de movilidad van a estar negativas, pero puede variar, ¿verdad? Dependiendo también del estado del ligamento periodontal en ese momento. La necrosis pulpar, bueno, esta es una categoría de diagnóstico clínico que nos va a indicar la muerte del tejido pulpar. Usualmente presenta respuesta negativa ante los test de sensibilidad, es decir, si nosotros aplicamos pruebas de frío y de calor, el diente no nos va a responder. Clínicamente, hay una translucidez dental alterada por hemólisis de glóbulos rojos durante el proceso de descomposición del tejido pulpar, y esto lo que nos va a dar es que haya un cambio de color en la corona. El cambio puede ser de un color con tonalidad parda, verdosa o grisácea, como pueden ver en la imagen. Clínicamente también vamos a poder ver caries profundas, restauraciones desadaptadas, microfiltración o exposición al medio oral, ¿verdad? Ya sea por obturaciones que se hicieron y que expusieron pulpa o incluso pues, por estos mismos traumatismos. Normalmente la necrosis pulpar es asintomática, el paciente no les va a decir que le duele, de hecho muchas veces pasa que el paciente ni siquiera se da cuenta que el diente está con necrosis, más que porque al tiempo ve que el diente cambia de color. Y pues como les mencionaba, puede presentar una respuesta leve a estímulos con calor. Radiográficamente es muy variable.
porque si la lesión bacteriana avanza, se va a ver una alteración en el área periapical, pero normalmente no hay evidencia de alteraciones en la zona periapical. Como pueden ver en la imagen de la derecha, en mi caso el incisivo, ese incisivo puede estar con necrosis pulpar y radiográficamente no observamos nada, pero si el proceso o la invasión bacteriana va avanzando a lo largo de la pulpa dental, llegamos a la imagen del lado izquierdo, donde vemos el premolar con una lesión periapical. Y ambas pues son necrosis. En cuanto a la validación de las pruebas de sensibilidad, como mencionaba anteriormente, las pruebas generalmente nos van a dar una respuesta negativa. La prueba del frío, el paciente no va a sentir nada de dolor y tal vez el paciente pueda sentir una leve respuesta al calor, tal vez, pero generalmente ninguna de nuestras pruebas nos va a dar positivo, ni la eléctrica, ni la cavitaria, ni nuestras pruebas de percusión, ni de palpación, ni de movilidad. Otra condición es el tratamiento previamente realizado. Esta indica que el diente ya fue endodónticamente tratado y que los conductos radiculares están obturados con diversos materiales. Clínicamente, bajo el análisis de los signos y síntomas, junto con la observación directa del conducto y el análisis radiográfico, es que nosotros vamos a poder determinar que el diente tiene un tratamiento previamente realizado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Pues la calidad y la condición del diente previamente tratado, la condición que puede sugerir una actividad bacteriana que promueva la formación o persistencia de patologías periapicales, es decir, si se formó una patología periapical o la que ya tenía desaparecido o aumentado, es decir, que esté libre o no de infecciones, la calidad de la endodoncia, todas esas cosas son las que nosotros vamos a evaluar en estos dientes. Radiográficamente, pues lo que vamos a poder ver es que obviamente hay un tratamiento ya realizado y la calidad de la obturación endodóntica previa, que esté pues una obturación adecuada, la longitud de trabajo adecuada, que si hay o no evidencia de aberraciones de un tratamiento previo, como por ejemplo instrumentos que se han fracturado, escalones, zips o perforaciones, todo eso es lo que nosotros vamos a evaluar radiográficamente. Y el tratamiento previamente iniciado es un hallazgo clínico que nos va a indicar que el diente ha recibido un tratamiento endodóntico parcial. Es decir, que el tratamiento por A o B motivo no fue concluido o un tratamiento endodóntico parcial como una pulpotomía o una pulpectomía. En la presentación clínica, obviamente vamos a ver que hay un tratamiento endodóntico iniciado, se va a ver la apertura en la cámara que dependiendo de cómo se hizo, se puede ver si hay una remoción parcial o total del tejido, ¿verdad? Pero todo eso va a ser pues muy relativo a los signos y síntomas que el paciente nos diga, ¿verdad? También y que nosotros pues encontremos. Y radiográficamente es muy variable porque va a depender si se instrumentó por completo, si se instrumentó parcialmente, si se retiró el tejido parcialmente o completamente, que el tipo de material que se deja a nivel coronal en la zona de la apertura. Entonces es muy variable radiográficamente dependiendo del estado en el que encontremos el diente y obviamente el estado de los tejidos periapicales pues va a estar relacionado a cómo esté el diente en general, ¿verdad? Y la pulpa si está o no está, si hubo o no invasión bacteriana y todo eso, pero pues todo va a ser relativo a cómo nosotros encontremos el diente. Y realmente tanto el tratamiento previamente iniciado como el tratamiento previamente realizado, pues no difícilmente vamos a aplicar
obviamente pruebas de sensibilidad, especialmente en un tratamiento previamente realizado. Lo que sí podemos realizar son pruebas de percusión, pruebas de movilidad, ¿verdad? Para poder determinar cómo están los tejidos de soporte del diente, pero realmente pruebas de sensibilidad en estos ambos casos no se hacen, ¿verdad? No se hacen, a menos que el paciente presentara una sintomatología, pero más que nada en el tratamiento previamente iniciado. Entonces, bueno, esta es la terminología para las patologías pulpares. Esta es la bibliografía que utilicé para esta clase y les quiero agradecer por su atención prestada. No sé si hay alguna duda para que la podamos aclarar en este momento. Yo sé que es mucha información, yo sé que una clase no basta como para asimilar al 100, ¿verdad? Pero pues tienen ya una guía para llegar a un buen diagnóstico y si hay dudas, con mucho gusto las resolvemos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para la doctora? ¿Todo claro? Pues puede preguntar usted, doctora. Bueno, si no, agradecemos a la doctora por la clase. Muchas gracias. Espero les haya quedado claro. Ya que no tienen preguntas, creería que todo quedó claro. Vea, no vamos a tener problemas en el examen. Así que muchas gracias, doctora, y continuaríamos con la clase de patología periapical del doctor Manuel Lemos. Bueno, doctor, gracias por su atención. Buenos días. Quiero saber si se escucha ahora. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Sí, se escucha. Ok. Buenos días, doctor. Sí, se escucha. Buenos días. Voy a empezar a compartir la clase.
Pueden observar ya la presentación. No, doctor. No se observa, perdón. ¿Puede observarse ahorita? Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Manuel Lemus. Él también es estudiante de la especialidad de endodoncia de acá de Luzán y nos va a compartir la clase de patología periapical. Se queda Sí. ya con ellos. Ok, gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos. Ya voy a continuar con el tema de la patología periapical para darle secuencia a lo que ya la doctora Elsie nos estaba hablando. Vamos a ver la patología periapical de origen endodóntico principalmente. Ya veremos también al final del tema que existen ciertas afecciones periapicales que no son de origen endodóntico, que solo serán mencionadas porque realmente ahorita vamos a tratar aquellas de origen endodóntico. Y así pues, para ubicarnos en el marco de la patología periapical es importante tener en cuenta y hacer un pequeño recordatorio de cuáles son estos tejidos periapicales. Nosotros tenemos que llevar a nuestra mente que en el periápice nosotros encontramos cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. Los tres son tejidos conectivos y como tal van a responder como cualquier tejido conectivo del cuerpo lo hace. Entonces, diremos en primer momento que el cemento es un tejido conectivo mineralizado. Sabemos que es un tejido que es en sus porciones coronales y del tercio medio acelular, pero en el periápice tenemos un tejido celular, es un tejido conectivo con fibras intrínsecas y en el cual se encuentra una matriz extracelular con diferentes factores de crecimiento. De la misma manera, el ligamento periodontal, un tejido conectivo blando que tiene en su matriz extracelular muchas poblaciones celulares como odontoblastos, odontoclastos, fibroblastos. Hay en el ligamento periodontal restos epiteliales de Malassez, que son células epiteliales remanentes. También hay macrófagos, hay cementoblastos. Es importante saber también que hay células madres indiferenciadas. Su matriz extracelular también contiene fibras colágenas y proteínas no colágenas y es un tejido conectivo altamente vascularizado e inervado. Y por último, el hueso alveolar, que también es un tejido conectivo especializado que se encuentra en el periápice y que está formado por dos láminas corticales, una externa y una interna, y por un hueso esponjoso intermedio. Al igual que los otros dos tejidos, tiene una matriz extracelular donde hay muchos factores de crecimiento. Y esto es importante mencionarlo porque estos tres tejidos, con estos factores de crecimiento y estas poblaciones celulares, son estas precisamente las que nos van a garantizar de que ante un insulto o un estímulo nocivo va a haber una respuesta por parte de estos tejidos. Entonces, esta respuesta nosotros vamos a ver en el transcurso de la clase que es una respuesta que tiene varios tipos de inicios, pero inicialmente y a manera también de un recordatorio o revisión general, vamos a ver en qué consiste esta respuesta de los tejidos periapicales. Como ya lo decía la doctora, estamos en una situación que ha avanzado de origen pulpar y del conducto radicular empiezan a emerger hacia la zona periapical bacterias, productos de estas bacterias,
pero a la vez hay migración de células de defensa. Y se produce este esquema que vemos acá a la izquierda, es para ejemplificar que se produce una gran cantidad de entran en juego mediadores inflamatorios, citocinas proinflamatorias, hay cambios en la microvasculatura de la zona y todo esto se traduce en una reacción inflamatoria. Como vemos en un esquema más sencillo al lado derecho, esos irritantes que provienen del conducto radicular, que son microorganismos, sus toxinas, como el lipopolisacárido, el ácido lipoteicoico, que son componentes constitutivos de las membranas de estos microorganismos, sus subproductos metabólicos, todo ese tejido pulpar desintegrado con las células que ahí quedaron contenidas, empiezan a emerger del conducto y entonces se activa una inmunidad, una respuesta inmune que tanto entra en juego la innata como la adaptativa. Ya lo mencionaba la doctora Elsie cuando habló de la inflamación, de que hay una vasodilatación, hay una permeabilidad vascular. Eso es una respuesta innata, eso no requiere especificidad ni ningún tipo de memoria, simplemente ante los mediadores y las señalizaciones patológicas que están surgiendo en ese sitio, el sistema de defensa innato responde vasodilatando la microvasculatura y permeabilizando esos vasos para que puedan llegar las células de defensa. Y entra la adaptativa, que sí ya es una respuesta con memoria dirigida y empieza a reconocer aquellas bacterias que ya reconoció o a conocer por primera vez y a presentarlas a las células que corresponden para que pueda haber una respuesta mejor montada y entonces poder empezar a controlar esta situación que se está dando. Pero todo esto provoca una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria, como ya lo decía la doctora, ha venido avanzando a través del conducto radicular. Y nosotros acá, algo importante cuando hablamos de patología periapical de origen endodóntico es que tenemos una situación donde el tejido pulpar está necrótico. Y este tejido necrótico pulpar implica que ahí no hay sistema circulatorio activo. No hay un riego sanguíneo, por lo tanto, las células de defensa del huésped que caminan a través del sistema circulatorio, o alguien dice hay que aplicar terapia antibiótica para controlar la infección de un conducto radicular, al conducto radicular no llegan los antibióticos porque no hay acceso ya que el tejido pulpar está necrótico. Entonces, todo esto hace que el ambiente proteja a las bacterias y se forme un biofilm bacteriano. Ya es una asociación compleja de bacterias donde se potencializan y que dentro del conducto, mientras no se realice ningún procedimiento endodóntico, ellas están a su libre albedrío. Y entonces nosotros tenemos una situación que nos viene a caer en este aspecto, que a través del conducto radicular empiezan a emerger microorganismos, toxinas, hay células de defensa que llegan hasta la zona del periápice, no pueden entrar al conducto porque ya no hay microvasculatura, pero en esta zona sí hay. Entonces empieza a haber un frente donde hay células defendiendo la agresión y entonces se da el proceso inflamatorio. Surge aquí la periodontitis apical, que es una inflamación del periodonto en la zona del ápice. Mientras esto sucede, las bacterias se han establecido dentro del conducto y entonces nos topamos con esta situación, que hay un proceso inflamatorio periapical, ya dejamos la pulpa, ya como bien lo explicaba la doctora Elsie, ya aquí ya no estamos en inflamaciones pulpares, ese tejido está necrótico y hay un proceso inflamatorio periapical que es continuo y activo y que tiene una persistencia de los microorganismos causales en el conducto. Es continuo y activo porque mientras no hagamos nada en el conducto, de nada va a servir que el huésped esté enviando
a sus células de defensa. No va a poder erradicarlo por sí solo, porque hay una continua producción de exudado inflamatorio, de subproductos proteolíticos, y por lo tanto es necesario el tratamiento endodóntico. Así, como ya lo mencionaba antes la doctora, surgieron muchas clasificaciones. Habían tendencias de investigación que mencionaban algunos términos y había mucha variación en la terminología, y era terminología muy histológica que para la aplicación clínica podía dar lugar a confusiones. Fue así que en el 2008 se da la conferencia de consenso por la Asociación Americana de Endodoncia y por la Junta Americana de Endodoncia, con objetivos bien específicos, que era, en primer lugar, proponer recomendaciones universales concernientes al diagnóstico endodóntico, desarrollar una definición estandarizada de los términos diagnósticos para que fueran aceptados por endodoncistas, por educadores, por generalistas y otros especialistas, así como por estudiantes, que empezara a haber una línea común a la hora de expresar o de definir el término diagnóstico en el área de la endodoncia. También era para solventar dudas sobre las pruebas e interpretaciones de sus resultados y para determinar criterios radiográficos y criterios clínicos que validaran los diagnósticos establecidos. Esta terminología diagnóstica define para el caso de las patologías periapicales estos términos, que son los tejidos apicales sanos, la periodontitis apical sintomática y asintomática, el absceso apical agudo y crónico y la osteitis condensante. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, los tejidos periapicales normales. Esto, como decía la doctora, al igual que en los tejidos pulpares, no había un consenso cómo definir o cómo expresar en un expediente clínico cuál era el estatus de un tejido periapical normal. Entonces, esta terminología llega al consenso de que era necesario normar también los estados normales de los tejidos pulpares y periapicales. En este caso, el tejido periapical normal no presenta sensibilidad a las pruebas de percusión y palpación, y radiográficamente podemos observar una lámina dura intacta y un espacio de ligamento periodontal uniforme. Esto no implica, un tejido periapical normal no implica que el estado pulpar sea normal. Lógicamente, en estado de ausencia de enfermedad, pues eso es verdadero, pero en el caso de inclusive una necrosis pulpar, los tejidos periapicales pueden estar sanos y el diagnóstico será una necrosis pulpar con tejidos periapicales normales. Se hacen las pruebas de percusión y palpación y no hay respuesta ante ese tipo de evaluación. Ya aquí la prueba de frío y calor pues no responde, tenemos una pulpa necrótica. En el caso de ahora pasamos a la periodontitis apical sintomática. En este caso ya hay una inflamación del periodonto apical, hay una respuesta dolorosa a la masticación, a la percusión y a la palpación. Esta condición periapical no siempre está acompañada de cambios radiográficos. La percusión y la palpación son positivas y al evaluar la movilidad del diente, observamos que la movilidad puede variar del grado 1 a grado 2. No hay un daño a los tejidos periapicales severos, inclusive, como dice ahí, puede no verse radiográficamente un daño. En el caso de esta imagen que vemos acá, sí hay evidencia de una alteración en los tejidos periapicales. El espacio del ligamento periodontal se observa ensanchado y podemos ver, y es algo importante a la hora de establecer o ir estableciendo un diagnóstico o confirmando el diagnóstico presuntivo que hemos realizado antes de concluir con las evaluaciones, que hay una lesión que me indica que hay un insulto en el periápice y este ensanchamiento del ligamento periodontal es producto de eso.
Esta periodontitis apical sintomática, pues, presenta estas respuestas dolorosas a estas pruebas y esto es debido principalmente a la sensibilización y a la activación de las fibras nerviosas sensoriales que existen en el periápice, principalmente en el ligamento periodontal. Y esta sensibilización se debe a la presencia, como lo veíamos en láminas anteriores, de mediadores inflamatorios, de un aumento en la presión en la zona porque hay una permeabilidad vascular y una vasodilatación en la zona del periápice, la presencia de citocinas proinflamatorias que están liberándose por las células de defensa para ese montaje de la respuesta ante la agresión, y un factor de crecimiento neural que se encuentra dentro de la matriz extracelular de estos componentes de los tejidos periapicales, que hace que las terminaciones nerviosas se diseminen y por lo tanto hay una activación de esas fibras nerviosas sensoriales que va a causar este aumento en la respuesta o una respuesta exagerada ante las pruebas de percusión y palpación. Esto también, como vemos en esa radiografía, puede surgir luego de un tratamiento endodóntico. En este caso, hay un tratamiento previamente realizado y hay evidencia de una lesión en el tejido periapical. Entonces, no es algo exclusivo de una condición pulpar infectada o necrótica, sino también puede surgir luego de un procedimiento endodóntico en un diente previamente tratado. Como lo mencionaba la doctora, también ese es un diagnóstico pulpar, el diente previamente tratado. Luego pasamos a la periodontitis apical asintomática. ¿Cuál es el cambio principal en esta situación comparada con la sintomática? Es que aquí hay respuesta negativa a las pruebas de sensibilidad. Sin embargo, se puede observar ya una inflamación y una destrucción del periodonto apical, que esto es de origen pulpar. La periodontitis apical inicialmente no es asintomática, es sintomática, y si esa condición se establece, entonces va a avanzar la lesión, va a avanzar el insulto y por ciertas condiciones que se dan, que veremos en la siguiente lámina, el dolor desaparece. Se convierte en asintomática, radiográficamente se observa un área radiolúcida apical porque ha habido un avance de la lesión, la agresión continúa y parte de la respuesta inflamatoria que es montada por el huésped es que haya evidencia de reabsorción ósea en una radiografía. No hay síntomas clínicos y la respuesta negativa a la percusión y a la palpación es notoria a la hora de las pruebas. ¿Qué ha sucedido para que la periodontitis apical sea asintomática? Inicialmente, ante la persistencia del estímulo inflamatorio, se monta un ciclo de respuesta que busca conseguir un equilibrio. Entonces, hay una adaptación de la respuesta del huésped a ese estímulo inflamatorio que está saliendo del conducto radicular. Hay intentos de reparación por estas células de defensa que están llegando al sitio periapical para poder evitar que eso continúe más allá del periápice. Y existe el montaje de respuestas inmunes adaptativas, como lo mencionábamos antes, inicialmente la innata y luego la adaptativa para poder establecer el equilibrio. Se establece y entonces la periodontitis apical se convierte en asintomática. El siguiente término diagnóstico para la patología periapical es el absceso apical crónico. En este caso, hay una reacción inflamatoria a una infección y a una necrosis pulpar. Es de inicio gradual, hay poco o ningún malestar, dependerá del estado de los tejidos gingivales y pulpares, hay descargas intermitentes de pus y hay evidencia radiográfica de una destrucción ósea. En este absceso
la ausencia de malestares o malestares leves por parte del paciente dan evidencia de una reacción inflamatoria muy crónica que ha sido establecida en el tiempo en esa zona. El conducto está necrótico, pero lo que establece la ausencia de malestares es, como vemos en esta imagen, esa descarga purulenta del contenido que se está formando y generando por ese frente de lucha que existe entre las bacterias y sus toxinas y las células de defensa. Se genera el material purulento, pero este es descargado a través de un tracto sinusal. Entonces eso también es una manera de conseguir un equilibrio en cuanto a malestares. La situación patológica persiste y, como lo mencionábamos anteriormente, mientras no se instaure un tratamiento endodóntico, el cuerpo no va a ser capaz de solventar esta infección por sí solo. En estos abscesos apicales crónicos es importante en aspectos diagnósticos establecer la identificación de la fuente del tracto sinusal. Tenemos situaciones que se presentan como en esta imagen anterior, donde hay evidencia de que este diente no está sano, hay cambios de colores, hay aspectos que nos dicen que ese es el diente afectado. Sin embargo, la evaluación clínica debe ser acompañada del apoyo radiográfico, pero hay casos donde esa descarga purulenta sale asociada a un diente que generalmente no está infectado, no está afectado, sino que proviene de otro. En ese sentido, pues es importante identificar la fuente de ese tracto sinusal. Para ello se introduce un cono de gutapercha por la parte de la apertura o la parulis que sale por donde está drenando hasta que la gutapercha pare. Y cuando ya sentimos que hay un tope de la gutapercha que ya no avanza y que se empieza a doblar, se hace una toma radiográfica y ahí podemos evidenciar cuál es la fuente de ese tracto sinusal. En esa radiografía podemos ver que nos indica la radiografía que el tracto sinusal estaba asociado a esta premolar, a la segunda premolar. Sin embargo, el origen venía del diente adyacente. Esto es importante establecerlo porque, aunque parezca cuento, pero realmente a veces se hacen tratamientos en piezas sanas por una mala interpretación de los signos clínicos, que fue parte de lo cual la Asociación Americana de Endodoncia estableció esa conferencia de consenso con expertos en el tema para poder definir e interpretar bien estos signos clínicos, compaginarlos con el apoyo radiográfico para que entonces se pueda llegar a establecer el diagnóstico adecuado, que, como sabemos, nos va a llevar al tratamiento adecuado. Entonces, estas son las características de un absceso apical crónico que como mencionábamos, no presenta mayores malestares. El paciente ha llegado a esa situación crónica de alguna manera, pasó por dolores de pulpitis irreversibles, pasó por dolores de periodontitis sintomáticas, pero logró llegar a este punto donde él, de alguna manera, tomando medicamentos, llegó y se formó el absceso apical y este encontró un drenaje. El otro diagnóstico para un absceso apical es el agudo. En este caso, siempre es una reacción inflamatoria a una infección y a una necrosis pulpar. A diferencia del crónico, pues este es de inicio rápido. Hay un dolor espontáneo. Como podemos ver en la imagen, hay una zona muy alterada, hay una respuesta inflamatoria exagerada. No se puede establecer un tracto para descarga purulenta, por lo tanto hay acumulación e hinchazón. Hay una sensibilidad exagerada a la presión. Esa formación de pus e hinchazón de los tejidos asociados, como se ve en esa radiografía, es dolorosa. Radiográficamente puede o no existir evidencia de una destrucción ósea y las pruebas de sensibilidad, de percusión y de palpación están aumentadas.
como podemos ver en esa imagen, si tomamos una radiografía de esa imagen, la evidencia de la destrucción ósea no puede apreciarse porque está en un sentido vestíbulo-lingual. Hay un componente óseo por la parte lingual que va a mimetizar esa situación que está sucediendo por vestibular. Sin embargo, el hecho de que no haya evidencia radiográfica de la destrucción ósea no quiere decir que no exista, y motivo de esa destrucción es el grado de movilidad que estas piezas presentan. Una pieza con acceso apical de estas características tiene una movilidad que oscila entre el grado 1 y el grado 3. Y es evidente también el origen de la lesión. Y como último término diagnóstico periapical está la osteitis condensante, que mencionaba la doctora, que es una respuesta también de los tejidos periapicales. Siempre esta es una reacción inflamatoria, en este caso una reacción ósea que está localizada en el periápice. Esto es producto de un estímulo inflamatorio de bajo grado. En la radiografía, como podemos ver, hay apreciación de una lesión radiopaca difusa que está ubicada en los alrededores del ápice del diente afectado. Generalmente vamos a ver piezas con restauraciones amplias que han permitido que haya un acceso a este tejido pulpar, pero esto es de bajo grado. El cuerpo va logrando establecer un equilibrio y esta osteitis condensante es una respuesta para que acá no vaya a haber diseminación de la infección. Radiográficamente vamos a poder ver esto, inclusive llegan a nuestro poder a veces radiografías panorámicas donde podemos ver espacios con diente ausente y se logra apreciar todavía esta osteitis condensante que estuvo ahí presente mientras el diente no fue extraído. Hay evidencia de esto, y esta osteitis condensante, una vez que el tratamiento es realizado, también tiende a desaparecer con el tiempo, así como el proceso de curación de las reabsorciones que deja una lesión ósea periapical. También esta, que es una lesión ósea periapical, tiende a desaparecer con el tiempo una vez instaurado y terminado el tratamiento endodóntico de manera adecuada. Y como mencionábamos al inicio, no todas las lesiones apicales o las peritonitis apicales son de origen endodóntico. Esto es parte ya de otro tema, pero es importante saber que no todas las alteraciones apicales que se nos presenten van a ser de origen endodóntico. Entre ellas hay traumas, como el trauma oclusal, por ejemplo. Podemos ver en esta primera radiografía, en la parte derecha superior, hay ensanchamientos de espacios de ligamentos periodontales que no están asociados a daños endodónticos, a daños pulpares, sino que a un trauma oclusal. Generalmente vamos a encontrar, y esto clínicamente tiene una gran importancia porque sí podemos encontrar frecuentemente este tipo de situaciones, pero vamos a ver casi siempre asociado que esa pieza presenta una restauración. La presenta ella, o a veces, si no la presenta ella, la presenta el diente antagonista. Entonces se está estableciendo un punto alto de contacto que está ocasionando este tipo de problema, y esto es importante conocerlo porque y fue parte de uno de los objetivos del consenso diagnóstico, fue ese, de poder tener un diagnóstico correcto para no tener que hacer un procedimiento endodóntico cuando no es necesario. Sabemos que el trauma oclusal es doloroso, genera dolor. Ese diente afectado está muy sensible, responde exageradamente a las pruebas de sensibilidad, y si no estamos ubicados en que el diagnóstico no es de origen endodóntico, esta pieza puede llegar a sufrir o a realizársele un tratamiento endodóntico que sea innecesario. Asimismo, hay cuerpos extraños que pueden ocasionar inflamaciones apicales. Una enfermedad periodontal avanzada también puede
dañar los tejidos apicales. Sabemos que la enfermedad periodontal no nace en el periápice, viene de la parte de la cresta alveolar, entra por el margen y puede llegar a avanzar. Hay signos radiográficos característicos de este tipo de lesiones y ya las verán más adelante, o no sé si ya las vieron, las lesiones endoperiodontal, que también causan daño en los tejidos periapicales. Lesiones quísticas y fibroóseas también pueden llegar a mimetizar o a confundir si no estamos claros en los aspectos diagnósticos evaluativos para poder definir si esta periodontitis es de origen endodóntico, y los tumores benignos y malignos. Hay quistes como el nasopalatino que radiográficamente dejan evidencia de la destrucción ósea y que hay que realmente hacer pruebas de sensibilidad para ver la vitalidad de estas piezas. Generalmente en la presencia de quistes que no son de origen endodóntico, las pruebas de vitalidad son normales y eso ya nos debe de ir encaminando a cuál es la situación que está pasando. Igualmente hay tumores que se ubican en las zonas periapicales que pueden llegar a mimetizar un problema endodóntico, pero la vitalidad de las piezas nos va encaminando a cuál es el diagnóstico ese. En estos casos ya toca tomar muestras y hacer otro tipo de evaluaciones para poder llegar a estos diagnósticos, que no son el tema ahorita, pero es importante saber que no toda lesión periapical proviene de los tejidos endodónticos. Y pues, como la terminología diagnóstica lo definió por consenso en el 2008, pues esos son los términos diagnósticos aplicables para la enfermedad periodontal. Es una información muy concisa, breve, pero que nos sirve mucho a la hora de establecer un diagnóstico del estado pulpar y periapical de la pieza, que nos encamine a realizar el correcto tratamiento del mismo. No sé si tienen alguna pregunta, algo sobre el tema, para que podamos aprovechar el momento. Doctor, yo tengo una duda con respecto a lo último que dijo de los quistes de origen no endodóntico. ¿Las pruebas de vitalidad iban a ser positivas o no se van a presentar? Sí, si no hay afección pulpar, la prueba positiva pulpar nos va encaminando a un diagnóstico del tipo no endodóntico. La ubicación anatómica del quiste tiende a dar esa apariencia que sale del ápice, pero al tener un tejido pulpar vital, las pruebas de sensibilidad van a ser las de un tejido vital. Gracias, doctor. Ok. ¿Tienen otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, jóvenes, no sé si alguien tendrá alguna otra pregunta. Si no, no nos queda más que agradecerle, doctor, por su participación. Sabemos que los muchachos lo mucho esta mañana, así que para agradecerle y esperamos con su participación. Claro, con gusto. Y bueno, doctor, la presentación se la dejo disponible aquí en el Teams para que la puedan tener también los muchachos para revisarla. Bien, muchas gracias. Después me mando unas preguntitas para el parcial. Ok. Bueno, Los jóvenes. Sí, perdón, dele. No, agradecer mucho la atención, ¿verdad? Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, no hay más preguntas, hasta acá llegaríamos por el día de hoy.
Recuerden, el otro miércoles es asueto, así que el laboratorio del grupo 3 y 4 se pasa hasta la siguiente semana. Vea. Nos veríamos entonces hasta el otro jueves con la clase. Una cosa que estuvimos viendo ayer con la doctora, que muchos han dejado los cubitos un poco gruesos. Si pueden, recortarlos un poco, más que todo en vestibular y en palatino, para que no queden tan gruesos, más o menos 1 centímetro del dientito hacia vestibular y 1 centímetro hacia palatino, vea, de la pieza, para que podamos verlos bien en la radiografía, porque tuvimos ese problema, que algunos eran tan gruesos que no logramos ver bien la imagen en la radiografía. ¿Ve? Así que solamente eso, y recuerden llevar su instrumental completo. Vea. Así que muchas gracias por su atención y cuídense mucho. Disfruten. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno. Gracias,